Muy buenas noches, bienvenidos a La Medida, el programa que le ofrece diversidad de temas y análisis de las noticias más sobresalientes. Estamos hoy en esta emisión, precisamente Julio, con un invitado especial porque vamos a analizar un caso de una sentencia específicamente. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Sandy, mucho gusto. Televidentes, ¿cómo están? Estamos acá en A la Medida y sí, Sandy lo acaba de decir muy bien, con un invitado especial para el primer tema. Escuchó del caso Molina Tyson, licenciado Julio Rivera Clavería, le damos la bienvenida a La Medida. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches. Y bueno, este es uno de los temas que estaremos abordando, pero también tenemos otras noticias que se las presentamos en nuestros titulares. Culpables. 4 militares retirados fueron condenados a penas entre los 33 y 58 años de cárcel por varios delitos en el caso Molina Tyson. Aspiraciones políticas reveladas. Conozca las declaraciones dadas por la exfiscal general y ex jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana. ¿Nos debería preocupar? La Liga Árabe anunció el fin de su colaboración con Guatemala, pero Cancillería dice que no hay cooperación internacional. En la cárcel sin condena. Analizaremos uno de los retos de la nueva fiscal general María Consuelo Porras, la aplicación de la prisión preventiva. ¿Cómplices de los abusos? El Ministerio Público investigará si existen vínculos con tramitadores en migración. ¿Una amenaza vacía? La nueva promesa de Trump podría impactar a Guatemala. Asegura que detendrá la ayuda a países de donde son originarios los pandilleros en Estados Unidos. De 13 horas de deliberación, los jueces del Tribunal C de Mayor Riesgo condenaron a 4 exmilitares retirados precisamente a penas entre 33 y 58 años de prisión inconmutables. Los juzgadores citaron a los abogados, fiscales, querellantes y principalmente a los acusados para las 15 horas del martes 22 de mayo en la mega sala de audiencias. El tribunal resolvería la situación jurídica de los procesados Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas, Francisco Gordillo, Hugo Ramiro Saldaña y Edilberto Linares. 13 horas después, la madrugada de este miércoles 23 de mayo, los jueces resolvieron que los reos Lucas García, Callejas, Gordillo y Saldaña fueran condenados con penas de 33 a 58 años de cárcel. Algunos profesionales del derecho penal se pronunciaron sobre las 13 horas que esperaron los 4 acusados para conocer su condena. Se tardaran 10 horas, 20 horas, 15 horas o lo que fuera, ellos tienen los mecanismos para decir suspendemos la audiencia, váyanse a donde tienen que estar, los mandamos al centro preventivo y vengan el día de mañana. O sea, pudieron haber tomado las previsiones necesarias. Yo creo que es un insulto a la integridad de las personas de la tercera edad que están siendo juzgadas. Creo que es un agregado además de la pena y además de la situación psicológica que se vive de espera. Pero la ley establece que debe ser inmediatamente, que ellos tienen que deliberar y resolver la situación jurídica de las personas. No hay un plazo que le prohíba, en este caso al tribunal, al haber resuelto en las 6 horas siguientes o 12 horas siguientes. O sea, no hay ese plazo. La audiencia fue continua. Y en ese sentido, al haber continuidad en la audiencia, pues... Mire, definitivamente no es atendible. Esto fue realmente un abuso en contra de los derechos humanos de las personas, atendiendo no solo por la edad de los indicados, sino que el tipo de resolución. Las personas, psicológicamente hablando, después de una determinada edad, en una hora, pierden la atención de lo que está sucediendo en el acto. Los jueces declararon inocentes de los señalamientos penales del Ministerio Público a Edilberto Linares, quien desde su aprehensión hace 2 años confió que demostraría su inocencia. Y ratificar lo que yo dije en mi primera declaración cuando se inició este proceso, el cual fue que yo nunca tuve conocimiento del supuesto caso que presentó el Ministerio Público. Los abogados analizarán la sentencia condenatoria de los jueces del Tribunal C de Mayor Riesgo en contra de sus patrocinados para presentar la impugnación correspondiente.
Usted sabe, Guatemala vivió un conflicto armado de 36 años. Y este caso, Molina Thyssen, pasa que el 27 de septiembre de 1981 fue detenida Emma Guadalupe Molina Thyssen. Posteriormente fue torturada y violada. Por ello, el 6 de octubre de 1981, porque ella logró escapar de sus captores, raptaron a Marco Antonio, de 14 años, ante la mirada de su madre en su vivienda. El 26 de abril del año 2004, el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la desaparición de Marco Antonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juicio inició el pasado 2 de marzo en el Tribunal C de Mayor Riesgo y por ello, hoy, precisamente en la madrugada, a las 4 de la mañana, fueron condenados los militares en penas que van desde los 33 a los 58 años de prisión. Y es con esto, Sandy, licenciado Julio Rivera Clavería, que vamos a iniciar el análisis en esta noche. Lo primero que, si tú me permites, Sandy, claro, que quiero preguntarle al licenciado Rivera Clavería es, ¿qué opinión le merece que desde las 4 de la tarde, de las 3 de la tarde, se haya tenido que esperar a las 4 de la mañana para obtener la sentencia y escucharla? Bien, primero es una sentencia continuada que yo creo que se debió haber tomado en cuenta, primero, la edad de los procesados, porque realmente es entendible que a esas edades físicamente el cuerpo no está apto para poder estar tantas horas sentado en un tribunal. Creo que se debieron haber pensado en parar la audiencia y proseguirla el próximo día por razones de los propios derechos a los que tiene de estas personas sus derechos humanos. Correcto. ¿Y aquí existe alguna violación precisamente a esos derechos humanos o hay alguna situación ilegal que se pudo incurrir precisamente en el tiempo, licenciado? No, yo creo que en el tiempo no hay ningún problema. El problema es de una violación al de los derechos humanos de estas personas, porque son personas mayores que no pueden estar sentadas 6, 7 horas en un tribunal esperando una sentencia. Con relación a esto, Sandy y licenciado Rivera Clavería, en las imágenes que nos presentaba acá la producción de A la Medida, veíamos delegados precisamente de Chaleco Azul de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Se pudo haber hecho algo más para el tema de no violentar esos derechos que usted mencionaba y hacer más ágil y más rápido este proceso, licenciado? Yo creo que sí, yo creo que eso es precisamente la función más importante de los delegados de derechos humanos. No es solamente llegar a sentarse como observadores, sino básicamente a ver que efectivamente no se violenten los derechos humanos de ninguno. Respeto al debido proceso. Sí, es correcto. En este caso, licenciado, se da una sentencia en dos partes. La primera que inicia en horas de la tarde de ayer y luego en horas de la madrugada se retoma precisamente. Pero, ¿se puede hacer de esta forma, declarar receso, luego continuar y poder analizar todas las pruebas que tienen? Sí. Sí se puede hacer, los jueces tienen la libertad para hacerlo. Yo creo que en ese sentido no hay ningún problema. El procedimiento fue el correcto. Lo que sucede es que efectivamente se afectaron los derechos humanos de estas personas que son mayores, muy mayores de edad. Claro. Y entonces yo creo que eso es importante también resguardar y velar por la salud, independientemente de que a uno le guste o no le guste alguien que está siendo procesado por X o Y delito. Y en ese punto de que le guste o no le guste, vamos a traer la discusión a un tema álgido, si a ustedes les parece. Claro. ¿Esta es una decisión justa o se está haciendo justicia realmente o solamente estamos escarbando el baúl de los recuerdos para traer nuevos rencores a la sociedad guatemalteca? Yo creo que la sociedad guatemalteca definitivamente es una sociedad confrontada. Creo que estos hechos abonan a que sencillamente se siga confrontando, pero también es una realidad el que el juicio se haya llevado a cabo. Por lo tanto, yo creo que lo importante acá es entender algo que es fundamental. Es que con esta sentencia, efectivamente, ellos fueron sentenciados en primera instancia, pero el camino de aquí a que esa sentencia sea firme falta muchísimo camino por recorrer y no sabemos cuál va a ser el resultado final de esta sentencia. ¿Qué mensaje se envía con este caso y con esta resolución, licenciado? Yo creo que el mensaje que se está enviando a la población guatemalteca desde ese punto de vista es que efectivamente nadie está por encima de la ley. Pero aquí lo importante de revisar es que el tema de probatorio, sobre qué base se decidió resolver de esa manera. Yo creo que esto es bien importante porque muchos guatemaltecos
o algunos guatemaltecos están a favor y otros en contra de esta sentencia. Yo creo que esto, en primer lugar, va a haber que darle seguimiento para que no se siga apuntalando la politización de la justicia en el país. Yo ahí tengo 2 puntos, si ustedes me permiten, 2 preguntas básicamente. ¿Por qué vemos este tipo de juicios derivados del conflicto armado interno en los cuales las sentencias sean solamente de la parte de aquellos que en teoría estaban defendiendo la institucionalidad que es el ejército? Y no vemos juicios, por ejemplo, en contra de los que fueron militantes de la guerrilla. Y la otra situación, el Estado de Guatemala reconoció esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben que aquí vamos a ser condenados? Fuera de las condenas estas de las personas en cuanto a la privación de libertad, vamos a ser condenados a un resarcimiento millonario que los vamos a terminar pagando somos nosotros, no otras personas. Pero yo creo que, efectivamente, yo creo que lo que hay que hacer es, yo creo, y quiero creer, que este proceso se ha llevado a cabo cumpliendo con todo el ordenamiento de derecho del país. Porque de no ser así, en primer lugar, creo que en los próximos pasos que tiene que llevar a cabo este proceso va a sufrir grandes traspiés. Creo que lo más importante, y yo espero y quiero creer, es que no es un juicio político, sino que es un juicio eminentemente jurídico. ¿Pero cree usted que en la apelación, Sandy, que en la apelación especial se mantenga la sentencia o puede revertirse? Yo creo que se puede revertir, dependiendo del tipo de pruebas que se hayan aportado al proceso. De acuerdo con lo que plantean los medios de comunicación, hay 2 dictámenes de un coronel peruano y de un experto analista guatemalteco, que pues creo yo que habrá que revisarlo y a revisarlo muy bien. Y en segundo lugar, el testimonio de otras personas, pero creo que falta por aportar prueba técnica y científica. Este juicio inicia precisamente 2 de marzo pasado. ¿Qué hace de diferente este caso con otros que llevan tantos años y no se logra una condena? Aparte de los delitos por los cuales son imputadas las personas, pero ¿qué hace de que este haya sido más ágil que los otros? Yo creo que básicamente son casos que están tratando de ejemplarizar y de terminar con un periodo en el que en Guatemala estuvo enfrascado en un conflicto armado que al final es parte de una agenda y que yo creo que hay que ponerle atención, mantener los ojos puestos en estos para que se actúe conforme la ley y conforme derecho. Aquí precisamente a la medida, algo de lo que pretende en este análisis es que nuestros televidentes puedan tener su propio criterio y entender muchas situaciones, desde luego. Por eso quiero que usted nos aclare lo siguiente, obviamente acá sabemos la respuesta, pero esto es una cuestión muy jurídica. ¿Por qué se está juzgando delitos que pasaron en 1981 cuando la prescripción supuestamente en lo penal es de 10 años? Pero aquí hay un caso particular. ¿Puede usted decirnos el por qué no han prescrito? El caso porque son delitos de lesa humanidad. Es correcto. Por lo tanto, yo creo que no prescriben nunca. No van a prescribir nunca y por lo tanto se pueden plantear en cualquier momento. Pero creo que la objetividad y la imparcialidad de los jueces es fundamental para que efectivamente los guatemaltecos sintamos confianza en el sistema de justicia y en las resoluciones que emiten los jueces. Pero ojo con eso porque, Sandy, y yo te comento una situación, ¿sabes cuál fue la prueba reina? La gran prueba en eso, la prueba testimonial. Es correcto. ¿Creen ustedes, y casi con eso vamos concluyendo el tema, me gustaría conocer la opinión, que esa es la mejor forma de obtener sentencias a través de prueba testimonial? ¿Es considerada una prueba científica? No. ¿Cómo se puede tomar entonces los testimonios y todas las pruebas estas que se han considerado para la sentencia? Creo que de hecho en el mundo actual la prueba testimonial tiene que estar amparada también en prueba técnica y científica. De otra manera fácilmente puede derrumbarse cualquier proceso. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y esperar el resultado de la apelación especial que plantearán sin lugar a duda los abogados defensores. El caso no crea usted que termina, lo decía el licenciado Rivera Clavería, es primera
sentencia en primera instancia, vendrán las apelaciones especiales, podrá llegar a casación y seguramente acá a la medida con Sandy, licenciado Rivera Clavería, estaremos hablando más sobre este caso. Le queremos agradecer en esta noche la experticia, el estar acá con nosotros en A la Medida. Gracias. Esperamos tenerlo nuevamente con otro tema de análisis, pero llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos con otro tema que usted no se puede perder y noticias, por supuesto, que han generado esta jornada. En este tema, empresarios consideran que no se tendrá ningún impacto económico luego de que la Liga Árabe suspendió un memorándum de entendimiento suscrito con Guatemala en el 2013. Se establece entonces que las exportaciones de cardamomo se mantendrán con normalidad. La verdad que no lo ven. El mayor comprador de cardamomo de Guatemala es Arabia Saudita, de ahí tal vez Jordania, y en muy pocas cantidades algunos otros países, y ellos no creen que Arabia Saudita vaya a tomar alguna decisión por el traslado de la embajada. Y con el caso de Jordania, que es otro país que compra cardamomo pero en mucho menos cantidad, que no le den problema porque en otras oportunidades lo que han hecho es tercerizarlo, mandarlo a otros países, ahí los reexportan, y que no creen ellos que vaya a afectar el comercio del cardamomo con los países árabes, la decisión de haber trasladado la embajada. No ven ellos ningún problema. Según el Banco de Guatemala, en 2017, las cifras por exportación a los países árabes alcanzaron: Arabia Saudita, 110 millones de dólares, Egipto, 16 millones, Marruecos, 7.5 millones, Libia, 35 millones. Los productos con mayor demanda son cardamomo, azúcar, frutas, café y vestuario. En este mismo tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación social, dio a conocer que la relación con la Liga Árabe ha sido de amistad y que las relaciones económicas y políticas se dan específicamente con cada uno de los países que la conforman. Por lo tanto, ellos consideran que no existirá ningún inconveniente con Guatemala. Nosotros siempre hemos tenido una relación con la Liga Árabe respetuosa, de diálogo, de armonía, y pues solo quisiera recalcar y aclarar que no hay un sistema de cooperación internacional como tal. Sí, dos países de la Liga Árabe, que son Egipto y el Reino de Marruecos, pues tenemos una relación bilateral de cooperación, pero no obstante con la Liga Árabe pues no hay una ratificación de cooperación. Esperamos que siga fructífera la relación tan buena que ha llevado Guatemala con los países árabes. Bueno, usted ha escuchado la postura de la Cámara Empresarial y en este orden de ideas el comunicado de la Liga Árabe dice que, conforme a las instrucciones del secretario general de la Liga Árabe, Hamed Abul Gheit, el secretariado de la organización anuló el memorando de entendimiento mutuo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el cual fue suscrito en el año 2013 y notificó a la parte guatemalteca que la colaboración en todos los ámbitos continuará por la postura de este país en el tema de Jerusalén, pero va a ser de manera limitada. Vamos a ver, Sandy, hagamos el análisis de esto. Parece una situación dramática cuando escuchas la postura. Por supuesto, pero también ya lo habíamos nosotros previsto cuando se da entonces el cambio. Se había planteado precisamente si podría haber repercusiones o no. Correcto. En cuanto al comercio, ¿cómo nos encontramos con el cardamomo, con estos países árabes? ¿Qué tanto se ve la diferencia? Esa es la situación, Sandy. Aunque parece una situación muy dramática, ya en la parte fáctica yo creo que han sido muy enfáticos al decir, sobre todo nuestros empresarios, esto no va a afectar en mayor medida, porque para empezar nuestro socio comercial grande es otro y es Estados Unidos. Claro. Luego hay mercados grandes como el centroamericano, el mexicano, el europeo y después el mercado árabe. Y tú hablabas de una cosa muy importante, el cardamomo, por ejemplo, que tanto necesitan, el azúcar. Es
una relación bilateral, Guatemala con Arabia Saudita para el tema del cardamomo, y no creo que los árabes saudíes puedan tener otras muchas opciones tampoco para conseguir el cardamomo en el mundo. Tendrán que continuar porque al final de cuentas, ya sea tercerizándolo, pero siempre con los productos guatemaltecos, llegarán a los mercados árabes. Es más una cuestión, una declaración política realmente. Y hay que hablar algo también, no todos los países de la Liga Árabe se encuentran en esta medida. Correcto. Son más o menos como 3 o 4 los que se han unido en esta situación, y lo que tú dices, en muchas ocasiones ellos han indicado que precisamente compran cardamomo a Guatemala por la calidad, por el precio y toda una serie de elementos que hacen precisamente competitivo nuestro producto. Entonces, es que va a pasar. Son 29 países, Sandy, realmente que conforman la Liga Árabe, y es muy importante el hecho de que los productos que nosotros les vendemos a ellos son muy particulares. Es que si fuera cualquier otro producto lo podrían conseguir en cualquier otro lado. Claro. Pero no, imagínate, para la cultura árabe el cardamomo realmente es algo muy importante. Ahora veamos una cuestión. Esto deriva de una cuestión, como te decía, política al final de cuentas, porque Jerusalén, sabes tú que para los musulmanes es considerada la tercera ciudad en importancia. Para los judíos es su ciudad más importante, y para todo el mundo cristiano, ya sea cristiano católico, cristiano evangélico y de las otras denominaciones cristianas, es la ciudad también insigne junto con Roma. Entonces, aquí el interés más que todo es de orden político, es decir, tú sabes el conflicto grande que hay entre israelíes, palestinos y el mundo árabe, y ese traslado que hizo Guatemala, siguiendo a Estados Unidos en una decisión valiente, siguiendo a Paraguay también como otro país latinoamericano, y además siendo solidarios con un aliado histórico nuestro que es el país de Israel, pues realmente es lo que tiene molestos en la parte política a los líderes de la Liga Árabe. Ahora yo te pregunto, ¿por qué atacar de esta forma a Guatemala si lo podríamos tomar así y no realizar otro tipo de medidas también en contra de países? ¿Cómo podemos interpretar esta decisión? No, recuerda que lamentablemente el Medio Oriente y sobre todo la región esta donde se ubica Israel, la Franja de Gaza, Palestina, Líbano, también la guerra que tuvieron en su momento con Egipto, ahí es un lugar muy conflictivo, pero no de ahora, históricamente. Sí, por supuesto. Y esto entonces, si tú eres aliado, por ejemplo Israel, automáticamente ellos te toman como si eres enemigo de los países árabes. Pero Guatemala, entendámoslo, no es enemigo de ningún país árabe. Al contrario, nuestras relaciones con todo el mundo y con los países árabes es muy buena. Aquí en Guatemala, Sandy, te sé decir, hay gran colonia de palestinos que tienen muchos comercios y han tenido una vida buena aquí en nuestro país. Y Guatemala los ha acogido muy bien. Los ha acogido muy bien. Aquí hay muchos jordanos también. Es una colonia bastante grande y qué bueno que estén nuestros hermanos árabes acá con nosotros. Creo que la relación, al final de cuentas, que nos interesa, que es no solo bilateral en relación diplomática, sino que sobre todo comercial, va a continuar sin ningún espectro negativo para la economía guatemalteca. Exacto, y ahí que quisiéramos hincapié, porque las personas al conocer esta decisión de la Liga Árabe, pues se asustaron, bueno, lo interpretaban como desempleo, como baja, por supuesto, en la economía nacional. Como amenaza, inclusive. Entonces, ¿cómo se puede ver? ¿En realidad hay que espantarnos o no? No, Sandy. Fíjate que aquí empieza mucha gente, inclusive, a tirar información por las redes sociales que no tiene nada de veracidad, como el hecho de que podían haber atentados terroristas y todo aquí en Guatemala por esta decisión. Jamás. No hay que asustarnos en esa situación. Y yo te quiero decir, vamos a seguir con la buena relación con nuestros países hermanos árabes, Arabia Saudita, Libia, obviamente con Israel y con Egipto también. Este tema de qué hablar, Sandy, pero vamos a cambiar el orden informativo acá en A la Medida. Así, hay otras noticias que le queremos dar a conocer y recuerde, el sector empresarial ya hizo los cálculos, ellos dicen que no va a existir algún inconveniente en materia económica, así que veremos qué pasa. Así es. Bien, vamos a cambiar también de información y es importante que usted esté informado acá en A la Medida. El Ministerio Público se encargará de investigar si existe un vínculo o no entre trabajadores y tramitadores. ¿Recuerda el tema que hemos venido hablando? Pues veamos la nota a continuación. El superintendente de bancos, José Alejandro Arévalo, informó sobre las acciones tomadas por el banco que opera en el área de migración, posterior a darse a conocer denuncias de posible complicidad con tramitadores ilegales. De algunas anomalías posibles de una entidad bancaria que está prestando el servicio en migración
nuestros inspectores se comunicaron con el banco nos informó que iba a hacer una sustitución de todo el personal que estaba en esa agencia y que dentro del sistema de seguridad que tiene el banco iban a hacer su propia investigación. Eso es lo que me permitió informar al Congreso y ya será el banco que fue citado pero que no estuvo presente quien hará estas acciones que corresponde a ese tema, ¿verdad? Que es el tema de algunas denuncias donde podrían estar eventualmente participando miembros de esta entidad bancaria. También se informó sobre la intervención de agentes bancarios donde decidían si los solicitantes de pasaportes debían pagar sticker o cartilla, función que no le corresponde al banco, informó el director de Migración, Carlos Emilio Morales. Esto durante la citación que realizó la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Hay más noticias, como la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva y las aspiraciones del exfiscal Telma Aldana. Sin embargo, Sandy... Esto lo conoceremos cuando regresemos de la pausa. ¿Qué tanto se aplica la prisión preventiva en nuestro país? Vamos a conocer un caso que se registró hoy, específicamente en el juicio Ixpisa Chiquimula, donde las juezas del tribunal a cargo, el Tribunal Undécimo de lo Penal, escucharon la solicitud de 6 procesados, quienes a través de sus abogados defensores solicitaron se les otorgue una medida sustitutiva. Entre los privados de libertad que solicitaron cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario está Jesús Arnulfo Oliva Leal, ex integrante de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El procesado Oliva Leal ha sido evaluado por médicos de INASIF, quienes han establecido que tiene un severo cuadro de depresión. Algunos abogados y acusados piden al tribunal que le otorguen una medida sustitutiva. La privación de libertad está agravando su salud física y emocional. Es muy probable que con un tiempo en casa pudiera yo tener más facilidad de resolver esta situación, que ha mejorado un tanto en cuanto a mantener la percepción de las cosas, pero que su punto básico sí. Los psiquiatras dicen que es una cuestión que tarda bastantes meses con los medicamentos. Otros acusados se dirigieron a las juezas solicitándoles un arresto domiciliario. Estar en prisión por 3 años ha provocado problemas económicos en sus familias. Es bien difícil, sobre todo cuando uno es el sostén del hogar, cuando durante 3 años uno no ha podido aportar absolutamente nada al hogar, cuando la situación económica se complica tanto que... Yo en ningún momento ni pienso ni tengo los recursos para irme al país. Vivo de la caridad de mi familia, vivo de la caridad de mi abogado, de ellos vivo, porque ellos me llevan conmigo al Mariscal Zavala, Luis y Jorge. Vivo de la caridad de la familia de mi esposa, vivo de la caridad de mi familia, de parte de mi mamá, porque de parte de papá no tengo ayuda. Mi papá ya tiene 81 años y es poco lo que me puede dar, no estoy diciendo que no me ayude. Este jueves las juzgadoras resolverán las peticiones y anunciarán si otorgan medidas sustitutivas a los procesados. En este caso, otras personas acusadas fueron beneficiadas con ese arresto domiciliario. El eterno problema de la prisión preventiva acá en Guatemala. El sistema penitenciario resguarda al día de hoy más de 23.986 privados de libertad. Usted en pantalla está viendo precisamente una imagen tomada, gráfica, ¿verdad?, del sitio web de lo que es el Ministerio de Gobernación. Puede darse cuenta que de los casi 24.000 privados de libertad hay sentenciados ya firmemente 11.374, pero en prisión preventiva 12.612 personas. Quiere decir que acá eso de la presunción de inocencia y de que la última ratio sea precisamente la prisión no se cumple. Además, en este caso, Sandy, ya haciendo un análisis de lo que está sucediendo, es dramático. El caso Ixpisa es uno de los casos que la anterior administración del Ministerio Público tuvo como caso insigne. Por supuesto, y ya lleva bastante tiempo. Lleva 3 años. Te quiero comentar lo siguiente, mira.
el proceso penal debería de durar más o menos en promedio 1 año y medio, así largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta fase intermedia, dice el Código Procesal Penal que dura 3 meses y que se puede ampliar hasta el doble, es decir, 6 meses. Pero si llevamos 3 años y no han llegado ni siquiera a juicio oral y público, aquí ya hay graves violaciones al debido proceso, a los derechos humanos. ¿Y sabes qué está sucediendo, Sandy? Que ya hay personas acá que están ligadas a este caso Ixpisa con problemas de carácter mental. Exacto, y que lo daban a conocer, de hecho, en las audiencias anteriores. Yo te pregunto, Julio, en el caso de la prisión preventiva, ¿hay un tiempo estipulado que se podría tener a estas personas en prisión preventiva, específicamente para no violar sus derechos humanos? ¿Qué es lo recomendable en esta situación? Bueno, lo recomendable en este tipo de situaciones, lo primero es que en derecho penal se dice que la prisión preventiva es la última ratio, es decir, la última de las medidas. Claro. En Estados Unidos así funciona, lo último que pierdes es la libertad hasta que no seas citado, oído y vencido en un juicio oral y público. Acá en Guatemala no, funciona de una manera distinta, como era el sistema inquisitivo que era el anterior, es decir, te meto primero a prisión preventiva, veo si demuestro que eras culpable y si no, pues ya después de 3, 4 años te vas a tu casa, y esto no puede ser así, Sandy. Aquí hay unas violaciones increíbles a los temas, primero de garantías procesales, al debido proceso y respeto e incumplimiento a los plazos, y volvemos a lo que tanto hemos dicho acá. ¿Por qué tener también tantas personas privadas de libertad, en privación de libertad, quiero decir en privación de libertad y no en medida sustitutiva? Sí, ¿y por qué no se aplican los controles telemáticos? Exacto, se había mencionado, pero yo te hago una comparación y quiero que tú me des a conocer también cuál es tu análisis. Dime. Imagínate, ¿cuánto le cuesta al sistema penitenciario tener a tantas personas en prisión preventiva? ¿Cuánto le puede costar implementar nuevos mecanismos para evitar este tipo de medidas? Número uno, Sandy, esto es una cifra millonaria, porque si solo vamos con el tema de comida, hablemos que en promedio estamos hablando de entre unos 30 a 60 quetzales diarios, aparte la guardia penitenciaria, los servicios de agua, luz, todo lo que se requiere, los traslados, ¿no?, la custodia policial y un montón de situaciones más. Pero aparte de eso, el desgaste para el Estado guatemalteco al no cumplir realmente plazos. Y aquí viene la parte inclusive hasta humana, es decir, nadie dice que no debas de meter a alguien en prisión preventiva, pero debes de juzgarlo rápido para no caer en ilegalidades. Por supuesto. Y aquí además el sistema penitenciario no está en capacidad, primero, de albergar a casi 24,000 personas. Imagínate. Luego, Sandy, no hay capacidad porque no hay ni siquiera un hospital que le pertenezca al sistema penitenciario, no lo tiene. El riesgo también para la población. El riesgo para la población, porque entonces si les otorgan el permiso por cuestiones hasta humanitarias de salir, tendrá que ser a un hospital privado o un hospital nacional, y ahí se pone en riesgo también a la gente. Yo lo que veo aquí también es que en ese tema todos se tiran la chibolita, como se dice por ahí, pero ¿cuándo van a tomar la batuta del problema en sí? Te comento que acá sí el Congreso de la República hizo algo. Fíjate que ya vamos a cumplir 1 año y medio de que ellos aprobaron el uso de los brazaletes de control telemático. Pero no hay dinero. Sabes, primero no hay dinero, entonces ahí viene una de cal y una de arena. Segundo, se dijo que en más o menos 3 meses del año pasado, Sandy, el organismo judicial iba a hacer un reglamento consensuado con el sistema penitenciario para la implementación. A este punto no se tiene el reglamento, no se sabe a qué empresa se podría contratar, cómo se pagaría el brazalete de control telemático. Y una cosa es cierta. Si puedes tener gente que no necesariamente tiene que estar en prisión por delitos menores, porque no son delincuentes natos, en su casa con el control telemático, puedes combatir el hacinamiento de las cárceles y controlar de mejor manera a aquellos grandes delincuentes. Imagínate, pero yo veo aquí también una debilidad. A veces en el Congreso se aprueban las leyes y no se considera cómo se van a financiar cuando ellos pueden también hacer esto, ya sea en el presupuesto, ya sea específicamente por medio de alguna medida que puedan implementar. Es correcto. Se hace a medias prácticamente. Aquí las cosas se hacen a medias en todo, Sandy. La solución tal vez no está en tanto hacer leyes, sino que en lo poco que se tiene implementarlo de manera correcta y concreta, que sean funcionales, que se puedan aplicar, que sean ágiles, efectivas, eficaces y eficientes. Pero además también tenemos el grave problema del sistema de justicia penal en Guatemala, que aquí se evidencia una vez más. Se evidencia con sentencias que van contra derecho, se evidencia con juicios a veces de carácter político, y ahora se evidencia con este tipo
tipo de situaciones. El sistema penitenciario colapsado, los jueces con una mentalidad en la cual te mandan primero a prisión preventiva y después, bueno, si usted no fue, pues qué mal, ¿verdad? Qué mala suerte, disculpe, pero así funciona el Estado de Guatemala. De este tema tendremos que seguir hablando más. Por el momento, lo que es cierto es que la persona que está acusada, en el caso ICPISA, de los varios, que está pidiendo tener esa atención psicológica y psiquiátrica, no consigue tenerla. Y bueno, este es uno de los temas que le daremos seguimiento porque ¿qué pasará con esta solicitud de prisión preventiva? Bueno, de la medida sustitutiva que se busca contra estas personas que están enfrentando el juicio por el caso ICPISA Chiquimula. Le daremos a conocer y por supuesto también qué medidas se tomarán para poder tratar este tema desde las autoridades. Continuamos con más información. Y bueno, autoridades del Ministerio de Ambiente y de la Municipalidad de Misco inauguraron un programa de biobardas que se replicará y se ha replicado en Honduras. Fue instalada una biobarda en el río Panzalic, la primera de más de 15 que serán implementadas en varias cuencas de Misco. Autoridades esperan que el programa reduzca la contaminación en el municipio. Queremos unas 15 a nivel cuencas. Aquí en Panzalic podríamos instalar unas 4 o 5 más, pero a nivel cuencas queremos unas 15 cuencas. Pobladores del lugar ven con buenos ojos el proyecto. Pues fíjese que la verdad nosotros sí nos beneficia bastante porque viera que cuando llueve no se puede pasar mucha basura lo que trae el río y sí cuesta. El viceministro de Ambiente de Honduras indicó que replicará el sistema de biobardas en su país. Definitivamente esta tecnología pues lo tuvimos con el problema que hubo con el Motagua hace 2 años, pero hoy por hoy pues tenemos muy buenas relaciones entre ambos ministerios, entre ambos países y realmente estamos copiando lo bueno que ha hecho el ministro de Guatemala. El ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, explicó que ya hay más de 40 biobardas para detener desechos que recorren ríos de varias cuencas del país. Hoy vemos a un viceministro de Honduras aquí llevando a Honduras esta tecnología. Después de que estuvimos demandados por Honduras, hoy vienen a decirnos que estamos cumpliendo con lo que les prometimos a ellos en el río Motagua. El 60% de la basura ya la detuvimos y hoy ellos llevan esta tecnología hacia Honduras. Y bueno, lo que algunos sospechaban parecen que ya se puede confirmar. ¿Quién se lanza a la política? La exfiscal Telma Aldana. Yo creo que hubiera dicho desde el principio que se iba, si no tenía nada de malo. Pero esto y más después del corte. Somos a la medida. Bien, usted recordará que el día de ayer acá en A la Medida estábamos precisamente hablando de este tema. Las declaraciones que hizo la exfiscal general Telma Aldana a la agencia EFE allá en España sobre sus intenciones de poder participar eventualmente en política partidista acá en Guatemala. Ella literalmente y textualmente dijo: estoy segura de que no voy a ser una simple espectadora, tengo que buscar un espacio que me permita seguir contribuyendo a la transformación del país. También aseveró que la vieja política debe desaparecer porque es la responsable del diseño del Estado corrupto. Entonces, sobre esta temática creo que es importante que podamos hacer un análisis breve, Sandy. Yo te pregunto, Julio, ¿será que el Ministerio Público le ha servido de plataforma para posicionarse políticamente a Telma Aldana? No, indudablemente, Sandy. Claro que sí. Y es que por eso es que nosotros hemos cuestionado tanto el hecho de que se litigue en los medios, porque sirve para este tipo de plataformas. Lo que es justicia es en tribunales y aplaudimos si hay sentencias, hay buenos casos. Aquí estábamos viendo hace unos breves minutos el caso ICPISA, no hay ninguna sentencia, ni siquiera pretenden llegar a juicio oral y público. Por supuesto que en este caso sí sirvió de una plataforma muy importante para la doctora Telma Aldana ahora en estas aspiraciones políticas. Yo lo que pienso es una cuestión. Cuando se le preguntaba aquí en Guatemala si iba a ser candidato, no decía que no en primera instancia, después que iba a analizar, que iba a pensar. ¿Y por qué no lo dijo abiertamente que sí, si no tiene nada de malo, no? Aparte de su derecho, y puede y debe participar si ella quiere. Aparte, ciertas frases me recuerdan a quienes en realidad se postulaban cuando decían: si el pueblo de Guatemala lo pide, yo prácticamente por ahí iba.
Claro, lo que pasa es de que en Guatemala, Sandy, estamos muy acostumbrados a aquella figura del Salvador, el caudillo Salvador. La persona que es casi un superhéroe que va a salvar a la patria y que de alguna manera pues funcionó durante algunas décadas atrás. Yo creo que hay que ser serios en este tema. Claro. Decimos, otro derecho fundamental humano, además constituido en nuestra Constitución, es el de poder elegir y ser electos en el tema político. Así es. La doctora Telma Aldana tiene el derecho a hacerlo, sí, pero yo sí creo que lo que no es válido es, por ejemplo, utilizar las instituciones estatales como una plataforma con ese fin. ¿Por qué? Porque lamentablemente se pierde la esencia de la institución. Hemos dicho acá, Sandy, que lamentablemente el Ministerio Público presentó muchos casos, ¿verdad?, dentro de lo que son los medios sociales, pero no presentó las condenas, que era lo que todo el mundo esperaba. Ante este caso, ¿tú crees que debe ser regulado precisamente el tiempo en el que un funcionario público debe esperar para poder lanzarse a la política? Eso sería una excelente opción. Fíjate, Sandy, el hecho de que no pueda ser de manera inmediata. Así es. Sabes que, por ejemplo, hay prohibiciones en la Constitución para parientes, por ejemplo, del presidente y el vicepresidente, que no pueden hacerlo en el siguiente periodo, sino que tienen que esperar 4 años más. Esto sería muy oportuno. Además, creo que en este tema de las declaraciones de la fiscal Telma Aldana es importante recalcar que en redes sociales se ha visto ya una página oficial que no sabemos, eso sí lo aclaramos muy bien acá en La Medida, no sabemos quién la ha creado, si es Telma Aldana o si son otras personas que se llaman así, Telma Aldana Presidente. Imagínate, y por cierto ya tiene gran cantidad de seguidores, pero ¿tú cómo crees que el pueblo de Guatemala está tomando este anuncio que ha hecho Telma Aldana, donde no descarta, ha dicho, si encuentro un partido que cumpla precisamente con los ideales que comparto, pues bueno, puedo participar en la política? Pero ¿cómo lo tomará el pueblo de Guatemala, que recordemos que ya no es el mismo de hace unos años? Es que aquí es donde por eso tienes que definirte, fíjate, Sandy, o eres frío o eres caliente, pero eso de las tibiezas y mire, sí, no, y después al final de cuentas sí, eso al pueblo de Guatemala ya no le gusta, ¿no? Ni en el caso de la doctora Telma Aldana, ni en ningún otro caso. ¿Por qué? Porque se debe ser concreto, es decir, ahorita mucha gente puede estar contenta, pero también muchos se pueden estar desilusionando. Bueno, y no había dicho que no iba a participar, ¿por qué sí? Entonces el interés era únicamente ir por, como dicen aquí en Guatemala, por la guayaba, ¿verdad? Exacto. Por el interés político. Esto seguramente, Sandy, va a dar mucho de qué hablar, y en Aquí a la Medida, hoy solo estamos tratándolo por primera vez, seguramente habrá mucho más que analizar. Como tema de conclusión, Julio, ¿crees que los avances y todos los logros que tuvo Telma Aldana al frente del Ministerio Público ahora se podrían ver un poco pues dudosos o no con el mismo pues sentido que se le veía ahora que ella ha anunciado que podría participar en política? Definitivamente hay cosas que le van a afectar mucho y algunas otras que probablemente puedan ser una fortaleza. Sin embargo, de aquí a que pueda participar y eventualmente a que en una participación política pueda llegar a ocupar un puesto de elección popular, hay un trecho muy largo. No es lo mismo la plataforma del Ministerio Público, donde sales anunciando algo, a que ya la gente vaya a votar por ti. Es una cosa completamente diferente. Y bueno, le vamos a dar seguimiento para ver qué sucede al final con este caso, pero también queremos darle a conocer noticias y estas de ámbito internacional.